voy a platicar el día de hoy, no voy a profundizar mucho, que digamos, en la estructura del proyecto, es decir, en la investigación, en las preguntas, en el planteamiento, en resultados, sino lo voy a ver de una manera, pues, un poco indirecta, porque lo que quiero profundizar más es sobre el tipo de actividades que se desarrollaron. Esta fue una investigación basada en diseño ante lo que Plum 2010 y Shalveston 2003 consideran que se trata de un estudio sistemático para diseñar, desarrollar, implementar y evaluar intervenciones educativas que tienen por objeto la mejora del conocimiento. De igual forma, se trata de un estudio que analiza el progreso dentro del salón de clases, pero también prueba y genera nuevas teorías de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje en este caso. Para dar inicio, en la siguiente diapositiva podemos ver una pregunta de por qué los alumnos no hablan inglés en clases. Ante esto, como profesores, podemos tener un sinnúmero de hipótesis, de creencias, de perspectivas e incluso de etiquetas. A veces como profesores etiquetamos a los estudiantes y pensamos que son flojos, que no tienen ganas de estudiar, que no son proactivos, etcétera. Pero en general, cada estudiante es una individualidad y no es una generalidad. Y aquí cometemos uno de los primeros errores. De igual forma, mucho tiene que ver con la forma en la que nosotros enseñamos, con la forma en la que los estudiantes aprenden, con la motivación, con el tipo de herramientas, de estrategias, de recursos que están dentro del salón de clases, porque ahí es un ambiente donde todo puede ser modificable dependiendo de la conducta del alumno o del profesor. En la siguiente diapositiva puedo poner como antecedentes, es decir, la revisión de la literatura. Hay evidencia de muchos estudios que son cualitativos, cuantitativos, mixtos, que pues ofrecen una realidad tangible que muestran y señalan que hay muchas barreras y limitaciones por parte de los estudiantes a la hora de hablar en inglés. Algunas de estas limitaciones son expuestas a través de diferentes estudios por investigadores que mencionan cuáles podrían ser las más generales. Por ejemplo, Ur, en sus investigaciones en 1996, él considera que habían 4 principales barreras, que eran la inhibición, que era la falta de ideas para hablar, que era también la baja participación de los estudiantes y, por supuesto, el uso de la lengua materna dentro del salón de clases, es decir, el profesor y el alumno también utilizaban de manera excesiva la lengua materna para comunicarse en vez de usar el inglés. Raba, 2005, él manifiesta que algunos de estos factores están relacionados más con la formación del estudiante, también por la carencia en las estrategias de la enseñanza y por factores que están relacionados con el currículo y con el entorno dentro del salón de clases. En el 2014, K-PAC y Ortactipi consideran también que hay otro tipo de barreras o de limitaciones, que esto puede ser la falta de confianza, el miedo a cometer errores, a las burlas, a las críticas y a la falta de motivación. Y finalmente, Coward y Miller en el 2010 consideran que también se deriva de la falta de oportunidades dentro del salón de clases, a la ansiedad, también a la falta de una buena pronunciación, vocabulario o gramática. Ante esto que exponen los autores y la evidencia en la literatura, Abrard en 2018 decide crear pues, un compendio de estas barreras o limitaciones, es decir, las clasifica en 4 principales bloques, siendo las barreras afectivas, siendo las barreras lingüísticas, siendo las barreras de entorno y por supuesto las barreras de práctica. La literatura también hace evidencia de que a través del uso de dispositivos portátiles, del aprendizaje móvil, del uso de la tecnología, hay evidencia de que hay resultados tangibles que hasta cierto punto los estudiantes pueden solventar, disminuir o controlar ciertas barreras que pues, son unas limitantes a la hora de hablar en inglés. Ok, ahora si profundizamos un poco sobre el aprendizaje móvil y el diseño instruccional Winscope desde la perspectiva de la enseñanza del inglés.
Ante esto, podemos mencionar a Crompton, Muhlenberg y Birch 2013, que consideran que el aprendizaje móvil es la forma de aprender en múltiples contextos que pueden ser a través de redes sociales e interacción de contenidos utilizando dispositivos electrónicos o electrónicos personales. Hay dos aportes de Kukulska, es una autora, una investigadora que es una de las mejores o máximas exponentes en el aprendizaje móvil, que está vinculado para fines en el aprendizaje del inglés. En su primer aporte, Kukulska, 2009, considera que el aprendizaje móvil representa un enfoque revolucionario de la educación a través del uso de dispositivos móviles que han sido adaptados e incorporados como complemento para los métodos de enseñanza de aprendizaje del inglés. Y en el segundo aporte, Kukulska manifiesta que también el aprendizaje móvil puede ofrecer oportunidades para que los alumnos de manera social puedan interactuar, puedan hacer pues comunicaciones variadas y creativas con compañeros e incluso con hablantes nativos. Y finalmente, en el aporte de Moumani 2011, considera que hay 4 aspectos pedagógicos que ofrece el aprendizaje móvil, que es el aprendizaje flexible, el colaborativo, el mixto y el interactivo. Que todo eso está vinculado a la enseñanza del inglés. Bien, en la siguiente gráfica, en la siguiente diapositiva podemos ver una imagen sobre el diseño instruccional WISCOM. Vamos a verlo ahora de manera generalizada, sin ver las particularidades. Más adelante, a través de otra diapositiva donde se plantean las actividades relacionadas, se va a abordar más sobre el tema. Este diseño instruccional WISCOM toma su nombre de 2 palabras, del wisdom y de community, es decir, de una comunidad sabia de aprendizaje. Es un diseño instruccional que ha sido pues, utilizado en otros contextos con la fundadora o creadora de este diseño, que es la doctora Gunawardena, que es una doctora eméritus de la Universidad de Nuevo México, y donde a través de diferentes modificaciones, en el año 2019 plasma esta última actualización de este diseño instruccional WISCOM. Prácticamente lo que se trata de lograr es transformar el aprendizaje a través de The Collaborative Inquiry Cycle, que a partir de ahora llamaremos el CIC, y que está compuesto por 6 etapas, es decir, como todos los diseños instruccionales, parte de una problemática que aquí vendría siendo el Learning Challenge, el desafío de aprender, hasta llegar al planteamiento de soluciones, a la evaluación, a la retroalimentación, que vendría siendo la etapa 6, que es el Preservation. Esta comunidad de aprendizaje está mediada por el uso de la tecnología, por actividades de comunicación, por apoyo a los aprendices a través de un mentor o del profesor que está a cargo de monitorear pues las actividades que se están realizando a través de la intervención. Un aporte que hace Gunawardena, Frechet y Lane en el 2019 manifiestan que el uso de este diseño instruccional ofrece a los instructores y capacitadores orientación tangible para fomentar dinámicas de grupo que promueven el pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad y otras habilidades del siglo XXI, como las que presentaron anteriormente los colegas, como los saberes o las habilidades digitales, que también tienen mucho que ver, ya que se está utilizando el uso de la tecnología para poder solventar una carencia o limitación en el aprendizaje de inglés. ¿Cómo puedo fundamentar la teoría vinculada al modelo WISCOM? Bien, el modelo WISCOM se puede nutrir de 4 principales teorías, que en este caso sería el aprendizaje móvil, el MOL, que es el Mobile Assisted Language Learning, que es el aprendizaje de lenguas asistido por dispositivos portátiles, por el aspecto sociocultural y el aspecto colaborativo. Esas teorías están inmersas en el WISCOM, donde gracias a ellas se pueden generar diversas actividades variadas que pueden impactar de manera diferente a los estudiantes. Es válido recalcar este aporte porque es muy interesante lo que menciona Otero 2014, puesto que ante la inserción de las nuevas tecnologías hay nuevas teorías que están vinculadas al uso de la tecnología, pero al mismo tiempo existe una apertura en los diseños instruccionales
para usar estas teorías nuevas y puedan complementarse con las teorías tradicionales que están en el diseño instruccional. En este sentido, Gunawardena 2006 considera que el diseño instruccional WINSCOM, a diferencia de los otros modelos, tiene una particularidad diferente, puesto que la finalidad es crear una comunidad de aprendizaje donde los estudiantes compartan una misma problemática y a través de actividades como reflexión, como análisis, colaboración, práctica, retroalimentación, puedan ir avanzando gradualmente a través del SIG, de los 6 elementos del WINSCOM, para llegar a la transformación del aprendizaje. Bien, en esta diapositiva, de manera micro, porque en el documento que ha sido redactado en la tesis se ve más, es evidente que es macro, porque hay más explicación de las actividades realizadas. Aquí solo puedo plantear algunas generalidades o particularidades en este caso que se realizaron con cada elemento del SIG. Como les había mencionado, son los 6 elementos. Si hago un retroceso a la imagen, me refiero a desde partiendo del Learning Challenge hasta llegar a Preservation, que es lo que se manifiesta en esta gráfica donde aparece el SIG y aparece la problemática identificada o planteada que está relacionada con las barreras o limitaciones para la práctica de hablar en inglés. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues diseñar actividades que voy a ir avanzando de manera gradual hasta llegar a la última etapa o bloque que está en preservar y conservar. Partiendo del Learning Challenge, que es el desafío de aprender, pues generalmente al inicio se le pide a los estudiantes una audio presentación que puede ser compartida en el WhatsApp, un foro de inicio de presentación de la problemática que es compartido en el Facebook, un foro de análisis de la problemática también en el Facebook, y vamos avanzando gradualmente en el bloque 2, en la exploración inicial, donde los estudiantes expresan sus limitaciones, carencias que están relacionadas a su propio contexto, esto en un audio, y continuamos con un foro que son sobre las reflexiones sobre las posibles estrategias o mecanismos que pudiesen implementar para mejorar su práctica, y finalmente exploran ejemplos o situaciones que son similares, pero a través de lecturas que ofrecen un panorama casi similar a las problemáticas que enfrentan los estudiantes a la hora de hablar en inglés. Si podemos ver, estos 2 primeros pasos están vinculados fuertemente a procesos de análisis, a procesos de reflexión. No podemos iniciar, digamos, una intervención con un estudiante que yo diga, no puedes hablar en inglés, entonces practica esto, haz esto, y luego vienes y te voy a hacer una evaluación. Esta es la ventaja del modelo WINSCOM, que como todos comparten la misma problemática, primero se tiene que generar un ambiente de confianza donde los estudiantes reflexionen el por qué no hablo inglés y los demás también no hablan inglés como yo y tienen similitudes o podemos compartir pues experiencias. Luego nos planteamos qué puedo hacer para mejorar el inglés. Todos los estudiantes van aportando, van generando comunicación, van generando la interacción, todo esto que se nutre también en el aspecto sociocultural. Y después de tener un análisis, una reflexión que los estudiantes han creado, generado un ambiente, pues hasta cierto punto puede ser de motivación, un ambiente de empatía, un ambiente donde ya pueden pues comenzar a trabajar de manera colaborativa, viene la parte 3, que son los recursos y la práctica. Para esto se les solicitó a los estudiantes grabaciones de audio en podcasting de 3 a 5 minutos que de diversas temáticas, diversos contenidos, pero también los estudiantes estuvieron inmersos en prácticas con hablantes nativos a través de 4 sesiones. Posterior a las prácticas, ahora también viene un momento de reflexión, un momento de la discusión de una plática y por supuesto de la preservación y de conservar lo que se ha logrado. Es decir, previo a la práctica hubo un análisis, una reflexión y posterior a la práctica es necesario también llegar a acuerdos con los estudiantes, es decir, cómo se sintieron después de practicar, cuáles fueron los elementos favorables o los elementos que no consideraron que
que fueron correctos para la realización de las actividades, establecer compromisos, por ejemplo, si ya mejoramos algo, avanzamos gradualmente en alguna limitante, pues a qué me comprometo, qué puedo hacer para seguir trabajando una vez que concluya esta intervención. Y finalmente es compartir los avances, las limitaciones y por supuesto también retroalimentar el modelo y las aplicaciones móviles empleadas a lo largo de esta intervención. Con gusto puedo compartirles los links donde están los Padlets, donde está el Facebook y puedan visualizar las interacciones de los estudiantes que estuvieron pues, aportando a lo largo de esta intervención. Bien, la fase de implementación fue una comunidad de aprendizaje de 20 estudiantes que eran del tercer semestre y la forma de seleccionarlos fue a través de sus profesores, donde ellos identificaban que tenían carencias o limitaciones a la hora de practicar inglés, a la hora de practicar inglés en la habilidad de hablar o en los exámenes que tenían que hacer. La duración fue de 10 semanas y la interfaz fue a través de dispositivos portátiles, de aplicaciones móviles, todo esto vinculado al SIC, al modelo del diseño instruccional WINSCOM, donde habían actividades reflexivas, prácticas de retroalimentación, etcétera. Y finalmente se hizo la evaluación del modelo, pues a través de cuestionarios, a través de entrevistas semiestructuradas. En la siguiente diapositiva podemos ver el tipo de actividades a lo que los estudiantes estuvieron realizando y aquí se ve la diferencia de lo que estoy explicando, por ejemplo, las actividades reflexivas y colaborativas que están vinculadas más al uso de foros, como presentaciones, como análisis de la problemática, como reflexiones sobre la experiencia realizada. Y en las actividades de práctica, pues los alumnos tenían un listado que podría ser realizar entrevistas a hablantes nativos, completar secuencias, resúmenes de historias, descripción de imágenes, etcétera. Y en las actividades de retroalimentación y colaboración, pues son foros sobre las dudas, foros para retroalimentar las actividades realizadas y foros de reflexión sobre las experiencias, metas o logros alcanzados. Y aquí se distribuyen las diferentes actividades que fueron realizadas por los estudiantes. Podemos presentar algunos ejemplos de foros y cómo se fue manejando esta dinámica de estas actividades. Hacer énfasis que son estudiantes de nivel de inglés 3, tienen errores al escribir, es loable recalcarlo, pero también se les pues motivaba, se les enfatizaba que debían escribir en inglés para poder generar confianza, para poder desarrollar también la habilidad de escribir y poder pues complementarlo también con la habilidad de hablar, no solo vincularnos al hablar en inglés, sino también fomentarles a que pudieran escribir y expresar sus opiniones. En un primer aporte donde se pide a los estudiantes que hablen sobre sus limitaciones y cuáles son los factores negativos, los estudiantes exponen, dado como este ejemplo, que tienen miedo que se rían de ella, que tienen miedo a hacer errores, que no se siente a gusto. Y también está la parte del mentor, la parte del profesor que está guiando la intervención en la parte de retroalimentación y en este caso generar más comunicación con el resto de la comunidad de aprendizaje. Otros foros, ejemplos de foros pueden ser donde se les pregunta a los estudiantes un análisis sobre la parte de la autonomía, qué tan autónomos son para poder practicar la habilidad de hablar en inglés fuera del salón de clases. Los estudiantes en la mayoría de los casos expresan que no son autónomos, prefieren la figura del profesor todavía, puesto que a veces hay problemas, dudas que el profesor puede apoyarles para resolverlos. Y en otro foro es sobre cómo se sienten al practicar con los hablantes nativos del inglés en las cuestiones de vocabulario, en las cuestiones de gramática, en las cuestiones de pronunciación, y ellos responden que ha sido algo diferente, algo interesante, que tienen el conocimiento de vocabulario y gramática, pero por cuestiones de pues, barreras afectivas, tienen miedo, la ansiedad, no las han desarrollado del todo. En esto podemos ver las imágenes. Me hubiera gustado proyectar un video, pero por tiempo les muestro las imágenes, cómo los estudiantes están divididos por grupos de 3 o de 4 personas y con cada hablante nativo están
trabajando en un tópico que no hay un script, no hay nada planeado. Es todo espontáneo, que la conversación fluye dependiendo de lo que el hablante nativo pregunte o de las capacidades y habilidades y el nivel de inglés que los estudiantes puedan continuar o seguir en la conversación. La dinámica fue que después de 10 o 15 minutos cambiaban con hablantes nativos, es decir, tenían que volver a comenzar a ganar la confianza, a construir nuevos diálogos y quizás si tenían problemas o tuvieron problemas en conversaciones anteriores o dudas sobre vocabulario y pronunciación, ya las podrían reforzar, ya podrían mejorar parte de lo que de las debilidades que pudieron haber expuesto en conversaciones anteriores. Se realizaron 4 sesiones, fueron 4 semanas y fueron más de 20 hablantes nativos del inglés que estuvieron participando en este proyecto y ellos no hablaban nada de español y era una gran ventaja que los estudiantes tenían que esforzarse para pues lograr el objetivo de comunicarse. Y aquí entra la parte de la colaboración y la interacción y el aspecto cultural porque los alumnos si no tenían la idea del diálogo o no tenían el vocabulario o la palabra o aspecto gramatical, los otros compañeros los apoyaban para formular las conversaciones y de esta manera seguían creando una comunidad de aprendizaje que esto lo iban a reportar posteriormente en otros foros. Por ejemplo, en la fase 4, después de la práctica, que está vinculada al diseño instruccional WISCOP, pues hay la parte de la reflexión, donde se le pide a los estudiantes en este Padlet que expresen cuál fue su experiencia y cuáles fueron sus limitaciones cuando estuvieron hablando con los invitados, con los hablantes nativos del inglés, y los estudiantes pues manifestaban aspectos positivos, pues que sí tenían pena, que tenían nerviosismo, pero gradualmente fueron disminuyendo y al reducir todos estos factores afectivos del miedo y de la pena, pues el vocabulario puede fluir, la gramática, mejores ideas, mejores participaciones. En las fases 5 y 6 de este diseño instruccional es también para la toma de acuerdos, para el cierre de las actividades realizadas y lo mismo se les pregunta a los estudiantes en qué se comprometen para seguir mejorando y cuáles serían sus retos, sus limitaciones y la evaluación de esta intervención. Los estudiantes tenían que manifestar pues sus percepciones, cómo ellos han logrado mejorar, pero hasta cierto punto tendrían que manifestar sus compromisos que podían realizar para mejorar al darse cuenta de que habían tenido mejorías a lo largo de estas 10 semanas. Algunos resultados que se realizaron aquí son datos cualitativos y cuantitativos que estuvieron a través de instrumentos como esta de Evaluation Instrument for Wisdom Components and Mobile Learning, que pues es un cuestionario diseñado por la doctora Gunawarddina especialmente para evaluar las intervenciones mediadas por Wisdom. Se hizo cuestionarios con hablantes nativos, grabaciones de audio, se analizaron las grabaciones de audio, las grabaciones de video, la entrevista semiestructurada. Y como una breve discusión, podemos decir que más del 80% de los estudiantes lograron disminuir barreras afectivas, lingüísticas y de entorno, todo eso a través del aprendizaje móvil y el diseño instruccional WISCOM. Sin embargo, a pesar de que no todos los alumnos reportan mejoría en el análisis cualitativo y cuantitativo, podemos tomar las ideas de Lingoria 2001, que menciona que a pesar de que los alumnos no participen activamente dentro de una comunidad de aprendizaje, es muy seguro que están aprendiendo de manera directa e indirecta de las participaciones y experiencias del resto de la comunidad, porque los demás están expresando, están comunicando, están interactuando, de manera indirecta están pues vinculados a la mejoría. Ante esto, Wang 2009 considera que los estudiantes de inglés que participan en actividades que están relacionadas a la reflexión, al análisis, alcanzan un mayor nivel de satisfacción en sus clases de inglés y aprovechamiento, incluso a los que están vinculadas con las actividades de hablar. Muraz y Burden, 2015, mencionan que el aprendizaje móvil fomenta actividades
fuera del salón de clase, pero también favorece la motivación de los estudiantes y les permite reforzar de manera gradual sus habilidades de comunicación. Mohamed 2014 considera que el aprendizaje móvil y las aplicaciones móviles ayudan a los estudiantes de inglés que están en las universidades para prepararse mucho mejor para las habilidades lingüísticas en aras de presentar exámenes internacionales como de Cambridge, como el TOEFL. Y podemos mencionar también a Cooper, que habla sobre el aprendizaje colaborativo en grupos pequeños. Esto es decir, como el ejemplo que acabamos de hacer de esos estudiantes, que era una comunidad de aprendizaje pequeña, esto ayuda a los estudiantes tímidos, puesto que los inhibe de la participación, están en un ambiente libre de competencia, como pudiesen estar relacionados dentro de un salón de clases. Con DONISAT 2013 mencionan que los estudiantes tímidos siempre van a tener problemas en el salón de clase, incluso si tienen un excelente nivel de vocabulario, tienen un excelente conocimiento de gramática, pero si sus niveles de miedo, de ansiedad, de timidez no se reducen, al final siempre van a ser alumnos tímidos que no van a poder pues, mostrar el potencial que tienen. Y finalmente podemos retomar el aspecto de Krashen sobre el filtro afectivo y que está relacionado con los factores afectivos, puesto que si el filtro afectivo es mayor, pues la motivación se va a incrementar, los estudiantes tendrán motivación por estudiar, por solventar sus problemas, por esforzarse, pero si el filtro afectivo es bajo, los estudiantes estarán limitados, tendrán una predisposición negativa para continuar pues esforzándose en mejorar alguna problemática relacionada con su aprendizaje del inglés. Con unas conclusiones podemos decir que el planteamiento del problema tal vez está relacionado que la habilidad de hablar en inglés representa la de mayor pues, complejidad para muchos estudiantes. También dentro del salón de clases hay 30, 40 estudiantes y un profesor se ve muy limitado en el tiempo para planear estrategias efectivas y por ende no hay un avance gradual o significativo. Sin embargo, la habilidad de hablar en inglés no está siempre limitada al vocabulario y a la gramática. Hay otros componentes que están vinculadas, que están reflexionadas, que están relacionadas, como, pues, por ejemplo, las barreras afectivas, las estrategias que el profesor emplea dentro del salón de clases, la metodología, otras cosas que están, pues, relacionadas de manera directa o indirecta. Como evidencia, pues se muestra que los factores afectivos son los que son expuestos en este estudio que tienen una reducción significativa o un control significativo en los estudiantes. Sin embargo, esto no significa que otras barreras hayan sido mejoradas o impactadas. Recordemos lo expuesto por Krashen, si hay una reducción en las barreras afectivas, por ende el estudiante tendrá motivación por estudiar, por generar nuevas estrategias, por participar más en el salón de clases, etc. También es válido mencionar que los profesores de inglés debemos fomentar pues actividades que estén vinculadas a reforzar lo que está en el salón de clases a través del uso de aprendizaje móvil, a través de aplicaciones móviles. De manera cualitativa y cuantitativa se ha demostrado que los estudiantes tienen una mejoría y esto fue gracias pues al análisis de los instrumentos, de las grabaciones, de los hablantes nativos, de la percepción de los hablantes nativos. Y finalmente podemos decir que el diseño WINSCOM y el aprendizaje móvil es un aporte para la investigación de la enseñanza de lenguas porque no existe un precedente del uso del modelo o diseño institucional WINSCOM para solventar o crear una estrategia que esté vinculada a una problemática de la enseñanza de lenguas. Finalmente, les comparto aquí algunas publicaciones que fueron derivadas hasta ahora de este proyecto de investigación y que con gusto les puedo compartir. Por mi parte es todo y muchas gracias.